nombre es Felipe Perdomo y este es mi video de mi examen final de la clase de Ingeniería de Software 2 de la Universidad Nacional de Colombia para el semestre 2025-1. En este examen voy a tratar tanto teórica como prácticamente con ejemplos y un pequeño programa que he realizado, tanto arquitectura de software como testing. Esos son los dos temas que he elegido. Entonces empecemos. Iniciemos con que es un diseño de software, lo cual lo necesitamos para entender qué es una arquitectura de software. El diseño de software son patrones o plantillas que se utilizan para resolver problemas comunes que pueden ser utilizados en diferentes situaciones. Eso quiere decir que en vez de tener que trabajar o desarrollar o planear un código desde un inicio, independientemente del tipo de problema que se haga, se pueden generar este tipo de plantillas que permiten trabajar de manera más eficiente, más adecuada y más práctica los problemas y desarrollar de una manera más eficiente y más rápida los proyectos que se estén desarrollando, y a la vez permiten una mejor escalabilidad, mantenimiento y legibilidad, sobre todo cuando los proyectos empiezan a crecer al seguir esta estructura o esta organización. La idea es que se mantenga fácil y de entender, de leer y de seguir expandiendo. Uno de los más famosos en esto es el modelo vista controlador, que cuenta con tres componentes principales, como su nombre lo indica, tanto el modelo como la vista como el controlador. El modelo almacena y administra toda la información que se realiza dentro del proyecto. La vista representa las interacciones de usuario y representa la información que se le presenta al usuario, y el controlador conecta y se asegura de que no conecta tanto el modelo como la vista, los conecta entre ellos y se asegura de que no compartan responsabilidades. Y la idea de este proyecto, de esta arquitectura, es que distribuya las responsabilidades del proyecto, las responsabilidades de cada tipo de interacción de usuario, dato almacenado, entre las tres categorías principales, y sea más fácil tanto de manejar como de entender como de escalar. Esto presenta varios problemas y beneficios. Los beneficios son que es altamente coherente, se facilita el mantenimiento y facilita las pruebas. El problema es que no es adecuado para utilizarse en todo tipo de proyectos. No es recomendable utilizarlo para todo. Hay otros proyectos en el que otros tipos de arquitectura de diseño son más recomendables para el desarrollo de esos proyectos, su mantenimiento y su escalabilidad. Y a medida que crecen los proyectos, a medida que se desarrollan y a medida que se trabajan y empiezan a crecer tanto en magnitud como en complejidad, puede llegar a volverse confuso, y en caso de que no se aplique adecuadamente puede volverse un problema el manejarlo. También se debate, pero ya más o menos se entiende que podría estar empezando a ser obsoleto debido al uso de otros patrones de diseños, y como ahí está mencionado, no escala bien en sistemas que empiezan a ser más y más complejos. Ante esto se presentan otras alternativas ante el modelo vista controlador, como lo puede ser los patrones estratégicos, la cadena de responsabilidad o la arquitectura hexagonal. Estas tres alternativas las voy a tocar y las voy a mencionar y explicar a medida que avance la presentación. Empezando con los patrones estratégicos,
se enfoca principalmente en evitar el uso excesivo de condicionales y el uso de estos condicionales de manera anidada para facilitar tanto el tiempo de procesamiento como facilitar varias funcionalidades dentro del proyecto, como lo puede ser alterar el comportamiento de una clase durante el tiempo de ejecución, sin tener que detener el programa, modificar el código y volver a correrlo para ver esa modificación en acción. En este caso yo realicé para estas tres alternativas un sistema de checkout utilizando Django relativamente sencillo para representar estos tres tipos de arquitecturas de software, estos tres tipos de diseño. Aquí pueden ver una imagen en el cual está una parte de mi código, del código que desarrollé del sistema de checkout, en este caso utilizando el sistema de patrones estratégicos. Entonces en este caso el sistema de checkout funciona tomando un producto que se establece anteriormente, la lista de productos, una cantidad de productos, el usuario ingresa una cantidad de productos y se establece un tipo de descuento según el tipo de cupón que el usuario cuente. Dependiendo del descuento se le aplica y le da el valor al usuario. Entonces para los patrones de estrategia, primero se crea varios métodos de descuento y se usa el adecuado según la interacción del cliente. Aquí se puede ver la función de calcular, la función cuando no tiene ningún tipo de descuento, la función cuando tiene algún tipo de descuento dependiendo del tipo de cupón que posea, y la cantidad dependiendo si es una cantidad fija. La cadena de responsabilidad funciona creando varios manejadores, varios handlers, que todos tienen la oportunidad de solucionar el problema que se está tratando de solucionar por el programa. Y se pasa de un handler al siguiente como si fuera una especie de línea de producción en la que se va resolviendo el problema poco a poco, y al llegar al final de la cadena ya se encuentra resuelto. Si uno de los manejadores encuentra el problema ya resuelto, simplemente lo pasa hacia adelante, como si fuera una línea de producción. Y el emisor de una solicitud no está asociado con el receptor de esta. Es decir, cada manejador, cada handler es independiente del resto y se pasa al siguiente. Y cada receptor, como mencioné antes, puede intentar solucionar la solicitud sin saber qué manejador o qué handler estuvo antes o viene después de él. En este caso es el mismo checkout, pero utilizando una estructura de Chain of Responsibility, de cadena de responsabilidad. En este caso se crea una interfaz para manejar los dichos handlers, en el cual cuando un handler termina pasa al siguiente handler si no ha acabado de procesar cada elemento de la solicitud, o si no ha podido resolverlo. En este caso se crean estas funciones, estos handlers, y empiezan a tratar de resolverlo. Y aquí ya se crea la cadena de responsabilidad, donde se pasa de uno a otro,
y trata de solucionarlo. Ahora también en este estaría formándose la vista, mostrando los errores, el código HTTP que puede surgir dependiendo del estado de la cadena de responsabilidad. Y también tenemos la arquitectura hexagonal. La arquitectura hexagonal funciona en capas, enfocándose principalmente en su capa de dominio, su capa de lo que se suele llamar reglas de la empresa, que es lo que intenta desarrollar el programa. Esta arquitectura se enfoca en guardar la función principal del programa, y todas las demás funciones de la aplicación se construyen alrededor de estas. Entonces, por dar un ejemplo, alguna aplicación como lo puede ser Amazon, su función principal es ser un catálogo, o otras aplicaciones como aplicaciones de citas, su función principal es encontrar parejas. Ese sería el dominio, y alrededor de esta se construyen las entidades, los eventos y los servicios. La aplicación se construye alrededor de esta para que interactúe con el dominio, y lo demás, tanto el manejo de bases de datos como los controladores, como las APIs, se construyen al final y se manejan siempre de izquierda a derecha. Entonces esto permite que la aplicación no tenga interferencia con la infraestructura. La infraestructura es aquello que se necesita para que funcione la aplicación, como puede ser bases de datos, todo lo que se conecta a esta. Y como menciona acá, y como ya acabo de mencionar, es una arquitectura basada en capas. El mismo checkout, pues manejando arquitectura hexagonal, se crearía el núcleo de la aplicación, que en este caso sería calcular el valor de salida de la cantidad de dinero que tiene que pagar el cliente. En este ya se crearían los puertos, tomando en cuenta el núcleo de la aplicación, y se crearían las entradas y salidas, tanto para que el usuario ingrese como para que devuelva, y ya después de calcular. Ahora voy a explicar la parte de testing. Voy a incluir todo lo que es testing unitario y double testing. Entonces, ¿qué es testing? Pues testing son pruebas de software, que son procesos sistemáticos y organizados que se crean para asegurar la calidad de una aplicación que esté ejecutando con valores de prueba, con el objetivo de encontrar errores o defectos y validar que cumple con los requisitos con los que fue diseñado. Es decir, si queremos validar que una aplicación, por ejemplo, un login tenga seguridad y, por ejemplo, no permita al usuario crear una contraseña igual a su nombre de usuario, pues esto sería demasiado inseguro. O crear una contraseña demasiado parecida a su nombre de usuario, o crear una contraseña que tenga menos de tantos caracteres, o crear una contraseña que no incluya números, por ejemplo. Pues el testing nos permite para comprobar todo eso. Pues para comprobarlo a profundidad no basta con hacerlo una vez, se necesita hacer muchas veces. Entre más veces mejor, 100, 200, 300, 400 veces. Esto puede llegar a ser realmente tedioso, complicado, por manejo de tiempo, por manejo tanto del personal, que tendría que ingresar los datos manualmente una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, para esto se desarrollan este tipo de pruebas de testing, precisamente para validar que eso sí funcione, se pruebe muchas veces. Y este código lo que hace es revisar todo ese tipo de
que se cumplan las condiciones que se dijeron que se iban a cumplir. Y en caso de no cumplirse, ¿qué es lo que está pasando que impide que se cumpla? Hay varios tipos de testing, pasando desde el test unitario al test de sistema, test de integración y test de aceptación. En orden de menor a mayor sería primero el unitario, luego el de integración, luego el de sistema y luego el de aceptación. El de aceptación ya sería el más grande, el de una aplicación ya casi completa. El test unitario sería el de un pedacito específico de la aplicación, el de integración de partes de la aplicación y así sucesivamente. Y para entender esto, pues tenemos que entender la diferencia entre validación y verificación. La validación está enfocada al usuario. Se enfoca en asegurarse que el software cumpla con lo que se dispone a hacer. Y responde siempre a la pregunta de si se está haciendo el producto correcto. Es decir, si yo estoy haciendo una aplicación para un banco que su objetivo principal es asegurarse que el usuario puede ingresar a tomar su dinero y que calcule los intereses de préstamos o de cuentas de ahorro, entonces no tiene mucho sentido para la aplicación que esté manejando dentro de ese mismo sistema información del personal del banco. En ese caso, pues al hacer una validación se comprobaría que ese servicio que se está ofreciendo, ese requerimiento realmente no es prioritario, no es adecuado y se podría aplicar mejor en otro tipo de aplicación. Por otro lado, verificación es que si se está desarrollando adecuadamente el producto, y es en lo que se enfoca el testing. Una vez pues ya se sabe que se está haciendo el producto correcto, pues se tiene que asegurarse que esté manejándose adecuadamente, que devuelva los valores adecuados, que cumpla con los servicios de seguridad que está ofreciendo. Entonces, para eso es la verificación. Hay dos tipos de testing, el funcional y el no funcional. El funcional comprueba acciones específicas y funciones del código. Es decir, si tengo, volviendo al ejemplo del registro de usuario, si el usuario no debería ser capaz de ingresar con una contraseña incorrecta, al probarlo, al hacer un test funcional de eso, debería en efecto mostrar que no está dejándolo entrar, o que si lo está dejando entrar, ¿qué está pasando? Y el no funcional habla del desempeño, la seguridad y la usabilidad. Es decir, el no funcional habla sobre, puede que no lo esté dejando entrar, pero si agrega un poco más, si no es suficientemente seguro, como por errores que se tomaron al diseñarlo, ahí se haría un test no funcional. Si para ingresar a la plataforma la aplicación está tomando demasiado tiempo, pues también se tendría que hacer una prueba no funcional para verificar eso. Y si es demasiado compleja, entre otras, para el usuario. Ya entrando al área de test doubles, hay varios tipos de test doubles. Está el espía, el fake, el stop, el dummy y el mock, el spy. Cada uno tiene sus funciones específicas y las voy a aclarar aquí en las siguientes diapositivas. El stop únicamente regresa valores predeterminados. Principalmente regresa un resultado esperado, o si se necesita que una función devuelva un resultado para que otra se pruebe, se puede llegar a utilizar el stop. El mock evalúa una sección de código
y principalmente cómo fue usada, cuándo se activó, cuáles argumentos llamó y cuántas veces fue llamada. El espía opera de manera similar a un stop, pero el spy, perdón, opera de manera similar a un stop, pero también registra cómo fue utilizado el spy para realizar pruebas. Y por eso es esto se le conoce como spy o espiar en español. El fake es una implementación de la aplicación o el código que se está probando, pero una implementación simplificada para ver cómo sería el funcionamiento de esta aplicación. Simplificada, no es lo suficientemente trabajada para ya ser un producto final, pero permite actuar como una simulación de cómo sería. El dummy es un objeto que se pasa como argumento a un método que se está probando y realmente no tiene un valor real, no tiene un uso particular aparte de este, pero cuando se quiere probar una función que requiere varios argumentos o algún método que requiere varios argumentos, se le pasan dummies para no tener que crear muchos argumentos distintos. Si se van a hacer 100 pruebas, se pasan dummies para no tener que hacer 100 argumentos distintos para que haga 100 pruebas distintas. Lo mismo cuando se hacen pruebas mucho más grandes. Esa es la funcionalidad del dummy. Bueno, este es un ejemplo del test. Yo realicé 10 test en el proyecto en el pequeño código de un checkout para el sistema de checkout. Ya vamos a eso. Uno puede hacer que genere informes o puede manejarlo desde el sistema, dependiendo del tamaño y lo que uno considere necesario. Y bueno, esto sería la presentación, la parte teórica. Y como mencioné, está tanto la parte de arquitectura de software como la parte de testing, incluyendo double testing. Entonces voy a presentar en estos momentos el código. Bueno, está creado en Django. Aquí en esta página de discounts, en esta parte de discounts, lo que hacemos es crear los descuentos dependiendo del tipo de descuento. Este que estamos viendo es el de Pattern Strategies, Patterns, patrones estratégicos. Y ya vamos a ver, aquí se crean todas estas clases y funciones para calcular el total a pagar dependiendo del tipo de descuento que tenga el usuario. Esto es el diseño HTML para hacer un pequeño frontend. Los modelos. Aquí tenemos principalmente los tipos de descuentos, otra vez, que son los que vamos a llamar. Estos son los cupones. Dependiendo de los que vamos a trabajar, se va a seleccionar alguno de estos en vez de tener que trabajar con ifs anidados, con ese tipo de elementos. Se trabaja con estos elementos. Estos son los tests que se realizan, que se realiza el checkout con el cupón de porcentaje de tanto por ciento de descuento. Se hace una prueba sin ningún cupón. Se hace una prueba con un cupón de valor fijo y se hace una prueba con un cupón inválido. Si no se seleccionan elementos o si se está utilizando el método incorrecto.
esta es la parte de testing y devuelven sus correspondientes códigos HTTP. Aquí, por ejemplo, devuelve el status code 405. Bueno, esto es de Django, llama los paths y la vista, donde en la vista se llama dependiendo de que se seleccione. Por eso este es el patrón estratégico en el que no se está realmente usando ningún if anidado. Sí se están usando ifs, pero están dentro de force y no se están usando muchos ifs anidados uno encima de otro, dependiendo del tipo de cupón. Bueno, aquí se llama desde esta carpeta que se llama examen final, desde acá. Y bueno, aquí podemos comprobar los tests. Como pueden ver, aquí corrió los 10 tests, todos le dieron bastante bien. Se creó una base de datos por default, que después de terminarla se destruye, se borra para no generar pues información que no se va a necesitar. Pues en las siguientes pruebas se va a crear una nueva, como se puede ver aquí, creating test database for alias default, y se prueba. Una vez pues se ejecuta, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, en este caso, al poner una cantidad de -9, podemos ver que tiene que ser mayor a 1. Al poner 0 sin cupón, vamos a comprar un teclado. Aquí está, el valor debe ser superior o igual a 1. Hay dos tipos de producto: el mouse de $25 y el teclado de $50. Y los cupones del 10% de descuento y de $5. Entonces, aquí está. El subtotal son $50. Se le aplicó un descuento de $5. Y ese sería mi proyecto final. Muchas gracias por ver. Eso sería todo.